¿Qué es lo más espeluznante que te ha pasado y en lo que sigues pensando de vez en cuando? Cuando tenía alrededor de 11 años, estaba en la práctica de softball y por alguna razón la práctica terminó temprano, así que tuve que esperar en el parque para que mi abuelo viniera a recogerme. Acabé teniendo que esperar sola durante unos 30 minutos porque no tenía un teléfono móvil para llamar y decirle a mi abuelo que el entrenamiento había terminado antes. Recuerdo que estaba sentada en los columpios cuando un hombre adulto, de unos 30 o 40 años, vino y se sentó a mi lado. Me preguntó si me conocía y le dije que no y me dijo que debía de tener una de esas caras bonitas que a cualquiera le parecen reconocibles. Recuerdo que me sentí feliz por el cumplido y seguí hablando con él. Finalmente, me dijo que tenía su coche y que podía llevarme a casa de mis abuelos para que no tuvieran que preocuparse por recogerme y no tuviera que esperar más. Al tener 11 años, no pensé nada de esto y procedí a subirme al coche de este desconocido. Por suerte, mi abuelo apareció justo a tiempo y recuerdo que vi su coche y salté a su encuentro. El desconocido se marchó sin hablar con mi abuelo y eso fue lo último que supe. Este es un recuerdo muy vívido para mí y a menudo me encuentro pensando en lo que me habría pasado y en la persona diferente que sería hoy si mi abuelo no hubiera aparecido cuando lo hizo. Estoy seguro de que casi me secuestran cuando era un niño. Tenía 10 años cuando volvía a casa del colegio y una pareja de ancianos que pasaba en coche se detuvo y me preguntó por una dirección. Buscaban la calle hacia la que yo caminaba, así que les indiqué esa dirección. A pesar de que mis indicaciones eran muy claras, ambos se mostraron confusos y me preguntaron si podía entrar en el coche y guiarles hasta allí y luego me llevarían a casa. Les dije que estaba bien, que mi casa estaba aquí mismo, mentí. Me estaban presionando culpabilizando mucho y siendo demasiado amables al querer llevarme a casa. Me dio una sensación muy rara en el estómago. Así que fingí caminar hacia una casa que no era la mía y se fueron en coche. Cuando tenía 10 años vivía en medio de una zona rural de Alabama, teníamos unos vecinos raros. Siendo niños curiosos, mi amigo y yo seguimos a mi vecino y a su hijo e hija un día que salieron de su casa y se adentraron en el bosque. Yo estaba muy familiarizado con la zona porque era cuando los niños podían vagar libremente hasta que se encendiera el alumbrado público. De todos modos, los seguimos durante unos 3 kilómetros, a través del bosque, atravesando un viejo cementerio y bajando por una vía férrea. Se detuvieron en un claro junto a las vías y mi amigo y yo nos escondimos frente a ellos y observamos. Empezaron a cavar y siguieron sacando huesos y poniéndolos en un cubo. Nos asustamos y salimos corriendo. Se lo conté inmediatamente a mis padres, pero no me creyeron. Tengo 32 años y recuerdo claramente ese día. Estaba acampando en el desierto de Simpson en un viaje de varios días. Era un lugar muy remoto, no habíamos planeado parar en este punto, pero se estaba haciendo tarde y uno de los remolques había reventado un neumático, así que decidimos repararlo y dar por terminado el día. Al ser tan remoto no hay señales de nada, pero según nuestro mapa el terreno en el que estábamos era militar, probablemente para entrenamiento y demás. No pensamos mucho en ese momento, pero me atrevo a decir que no deberíamos haber estado allí. De todos modos, eso contribuyó a la sensación de inquietud, de lejanía y de desolación de la zona. Recuerdo que después de la cena nos pusimos a mirar las estrellas, había muchos meteoritos y satélites zumbando, era fantástico. Recuerdo que vi un satélite moverse, muy lentamente, mucho más lento que el resto. Entonces me fijé en otro, no muy lejos de él, que se movía muy lentamente en la misma dirección. Lo señalé al grupo y todos vimos cómo estos dos satélites lentos casi se seguían el uno al otro. Entonces el primero hizo un giro brusco a la derecha, y todos nos quedamos como ¿qué cojones? Luego el que estaba detrás hizo lo mismo. Y continuaron siguiéndose el uno al otro antes de volver a girar. Realmente me jodió, no podía explicarlo en ese momento. Y fue tan extraño que no tengo ni idea de lo que era. No soy de los que hacen mucho caso a las conspiraciones o a los extraterrestres o cosas así, pero seguro que me jodió. La única conclusión lógica a la que puedo llegar, y que me ayuda a dormir un poco mejor por la noche, es que eran satélites geoestacionarios cambiando de altitud orbitales. Pero no soy un experto en el espacio, eso es lo mejor que se me ocurre, no tengo ni idea de lo que vi esa noche. Me mudé a una casa compartida y mi compañero de piso me dijo que la mitad de la casa se había quemado y había sido reconstruida, y que el fantasma del anciano que murió en el incendio les visitaba.
Nunca tuve ninguna experiencia con el viejo, pero cuando estaba medio dormido sentía claramente que un gato o dos saltaban a mi cama, se instalaban y ronroneaban. Sucedía a menudo, era bastante relajado y no me importaba. De vez en cuando oía el distintivo golpe de un gato saltando de la cama, pero nunca había un gato físico allí. Una vez en esa casa, pero en un dormitorio diferente, tuve un sueño lúcido aterrador en el que una zarigüeya barra mano barra garra parecida a la de un gato salía del interior de mi cama, arañando mi muslo. Me dolía tanto que creía que me estaba desgarrando mientras dormía, pero me desperté ileso. Meses después me mudé y me reuní con el propietario, que vivía unas puertas más abajo, para devolverle las llaves, etc. Le dije algo así como debe haber sido aterrador cuando se quemó la casa y murió el dueño, ¿estaban viviendo aquí en ese momento? Me dijo que no, que el dueño estaba bien y que había salido. Pero tenía una docena de gatos y varios de ellos murieron en el incendio. Estoy bastante seguro de que estaba compartiendo mi cama con gatos fantasmas. No estoy seguro de cuál era la historia del sueño, pero he tenido un par de sueños lúcidos en mi época y siempre han sido increíblemente aterradores. Tomé un Uber alrededor de las 11 de la noche para llegar a mi casa. A mitad de camino, comenzó a tomar giros al azar en calles más pequeñas citando el tráfico. Ni siquiera estábamos avanzando hacia mi destino en este punto. Le pedí educadamente que siguiera las indicaciones que Google le sugería, a lo que me pidió que me callara. A continuación, terminó el viaje en la aplicación Uber. Pero no paró el coche ni me dejó. Esto ocurrió en la India, donde la policía es casi inútil. Llevaba conmigo un spray de pimienta, soy un chico, mis amigos se reían de que siempre llevaba esa cosa a todas partes. Empecé a rociar en su dirección, y él estrelló el coche. Salí corriendo. Esto es lo que sigo pensando. Uber quita la opción de SOS después de que el conductor termina el viaje. El conductor sabe dónde vives, así que incluso si tomas alguna acción real, podría perjudicarte. Lo peor es que a nadie le importaba una mierda. Cuando se lo contaba a mis padres o a mis amigos, siempre encontraban la manera de culparme por ello. Tal vez fui grosero con él. Tal vez exageré. Me hizo entender lo que millones de mujeres, y hombres, pasan después de un trauma mucho más grave. No recuerdo bien qué edad tenía, quizá 8 o 9 años. Pero iba caminando hacia la escuela y un tipo mayor, medios de los 60, iba en la otra dirección. Recuerdo que pensé que tenía un aspecto extraño, porque era temprano y la luz del día era bastante tenue, pero llevaba gafas de sol y no hacía frío, pero llevaba una gabardina negra. Me bajé de la acera para rodearlo y no tener que tocarlo, porque incluso mi cerebro infantil sabía que no era una persona a la que quisiera acercarme. Resulta que tenía razón. Este chiflado empezó a patear hojas y a lanzarme mantillo desde un jardín cercano. Estaba demasiado asustado para registrar lo que gritaba, pero estaba gruñendo algo. Sprinté durante unas 2 manzanas antes de llegar a la guardia de cruce frente a mi escuela. Pensé en no decírselo a nadie, pero me persiguió durante el resto del día hasta que finalmente se lo conté a mis padres. Presentamos una denuncia a la policía, pero no tengo ni idea de lo que le pasó.